Yo quiero que abras por favor la Biblia, vamos a leerla, en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Vamos a Éxodo capítulo 15, el versículo 22. Éxodo 15, versículo 22 hasta el 26. Yo lo voy a leer, tú puedes seguirnos a través de la Biblia, puedes leerla con nosotros o puedes escucharnos. Dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él, Moisés, clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré o no te llegarán ninguna de las enfermedades que llegaron a los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Esta historia podemos haberla leído muchos de nosotros, pero hoy día quiero hablar de 2 cosas: estatuto y ordenanza. Y vemos la historia. Quiero hacer un poco el contexto. Ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, ya se habían quejado, ya estaban murmurando, pero ahora estaban en el desierto y dice, estaban 3 días en el desierto, no encontraron agua. Sí tenían agua, tomaban agua, pero no encontraron agua. Estaban preocupados como siempre, porque pensaban que Dios no les había tomado en cuenta, y pensaban de que Dios no los estaba viendo. Ellos tenían que ocuparse solo porque Dios no estaba allí. Y eso es fe, evidentemente. La fe trabaja en la expectativa de saber que Dios está en el lugar donde tú te encuentres. Y yo quiero ser enfático en esto. No es que hagas lo bueno y Dios estará allí. Es que estés donde estés, hagas lo que hagas, Dios te ve. Dios observa, Dios sabe lo que estás haciendo. Evidentemente, la forma en la que Él opera sobre tu vida es indistinta. El favor de Dios en nuestra vida viene en su voluntad, no viene fuera de su voluntad. Pero Dios está presente. No creas que al no estar en la reunión con nosotros o al estar en un lugar que aparentemente es inhóspito, Dios no te ve, Dios no sabe. Si la Biblia dice que Dios conoce aún la intención de nuestros pensamientos, si Él conoce la intención de nuestros pensamientos, es evidente que sabe y ve lo que hacemos, lo que pensamos, lo que deseamos. Bueno, ellos estaban 3 días de camino y llegaron a un lugar donde había agua, pero las aguas eran amargas, y murmuraron. Otra vez la murmuración, es el hablar mal, porque dice murmuraron contra Moisés, el decirle otra vez: Moisés, mira lo que nos pasa. Una y otra vez quejándose del líder, del hombre que Dios estaba usando para traerles un bien. Es que cuando no tienes expectativa, cuando no eres una persona agradecida, nunca será suficiente lo que tienes. Nunca. Siempre estarás inconforme, indeciso, murmurarás, serás de aquellos que siempre están molestos, incómodos. Tienes trabajo, pero no te gusta el trabajo. Estudias, pero no te gusta estudiar. Lees la Biblia, pero igual no la entiendes y no te importa. Esta falta de gratitud. Ellos tenían mucha ingratitud en su corazón, aun cuando ya no tenían esa vida servil hacia los egipcios, pero eran ingratos. No había gratitud en sus vidas, aun cuando ellos podían ver la provisión de Dios, podían ver el maná, podían ver las codornices. Aún así eran mal agradecidos. Eran mal agradecidos por lo que tenían,
Nunca observaron como algo valioso lo que ella tenía. Y dice, murmuró contra Moisés. Murmuraron contra Moisés, murmuraban contra Dios. Y ahí es donde dicen, ¿qué beberemos? Nos estamos muriendo. ¿No te has dado cuenta? Nos estamos muriendo. ¿Qué beberemos? Como si Dios no tuviera cuidado de nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa? El asunto aquí es que Moisés clama a Dios. Y Dios le muestra un árbol. Le muestra un árbol y él lo echa sobre las aguas. Moisés ve ese árbol, toma el árbol y lo echa sobre las aguas. Y dice, y las aguas se volvieron dulces. Ahora eran bebibles. No se sabe qué tipo de árbol era. Aparentemente era un árbol también amargo, pero el milagro de Dios estaba en que, siendo dos cosas amargas, el agua se volvió dulce. Pero quiero hablar un poquito del contexto antes de continuar. Lo sorprendente también de esto es que el día de hoy esas aguas siguen siendo amargas. Tienen mucha salinidad por ciertos minerales que se encuentran allí. Entonces lo que Dios hizo fue un milagro solo para ese momento. Y es muy parecido como cuando Jesús transforma el agua en vino, el primer milagro que hizo. El agua que había en esas tinajas eran agua que ellos bebían, pero Jesús las transforma en vino. Y no quiere decir que cada vez que echaban el agua seguía siendo vino, solo lo hizo en ese momento. Eso es un milagro, son situaciones que quiebran el aspecto natural, las leyes de la física, solo para dar una respuesta o para que Dios manifieste su poder. Y aquí regresamos a la enseñanza. Dice, entonces las aguas se volvieron dulces. Y aquí es donde viene lo que yo quiero conversar con ustedes. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza. Dios les dio un estatuto y una ordenanza. Hay 4 cosas que siempre Dios va a mostrar en su ley, en su poder, en su eternidad. Mandamientos, leyes, ordenanzas y estatutos. Mandamientos, leyes, ordenanzas y estatutos. 4 cosas. Yo quiero mostrarte ahora estatuto y ordenanza. Y dice, y les puso a prueba. Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza. A mí me interesan esas palabras. ¿Por qué Dios tuvo que darles un estatuto y una ordenanza después de ese milagro? Después de lo que había sucedido, después de ese clamor, de esa queja, de esa murmuración, Dios les da allí un estatuto y una ordenanza. Y tú puedes seguir leyendo las Escrituras y vas a encontrar que en cada cierta oportunidad, en situaciones, Dios mostraba los deseos que Él tenía a través de estatutos y a través de ordenanzas. Y no es lo mismo. Un estatuto no es una ordenanza. Estatuto y ordenanza. Y me interesa saber por qué lo hizo en ese momento. En el versículo 26 está la respuesta. ¿Qué cosa era un estatuto y una ordenanza? Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y puedes seguir leyéndola. Pero lo interesante del estatuto y la ordenanza es que viene después de un milagro. Viene después de haber visto el poder de Dios, la provisión de Dios. Viene después de haber visto lo que era Dios en realidad. Es que si Dios no se manifiesta a tu vida, tú jamás podrás tomar sus estatutos y sus ordenanzas. Tú jamás podrás decir que Dios es tu Dios. Si tú no ves su poder, no tienes ningún argumento para poder doblegarte ante Él y decir, este Dios es un Dios poderoso. No va a suceder. Entonces, la única manera que tú y yo, como seres humanos imperfectos, faltos de fe y tal vez llenos de dudas, podamos saber realmente quién es Dios, es cuando Él se manifiesta a tu vida de una manera poderosa y tú ves el poder de Dios, tú ves el milagro de Dios, tú ves las respuestas de Dios. Y yo les digo, ninguno de los que están conectados en este tiempo, nadie de los que están conectados podrán decir que no han visto algo poderoso de Dios o que no han visto cómo Dios intervino en determinadas circunstancias o nunca podrán decir que no vieron cómo Dios intervino en ustedes o en los que estaban cerca a ustedes. Todos nosotros hemos visto el poder de Dios. Hemos visto cómo Dios se ha glorificado, hemos visto cómo nos ha salvado, cómo ha intervenido de una manera poderosa donde nadie más podía haberlo hecho. Y Dios siempre se asegura
de que tú y yo sepamos que fue Él y no fueron las circunstancias. Tú y yo podemos negar, no fue Dios, fue tal situación, fue el trabajo que hicimos, fue esta decisión que tomé, fueron mis habilidades. Y podremos tratar de negar lo innegable, pero siempre sabrás que fue Dios el que intervino en esa situación. Yo podría argumentar y decir que toda mi vida han sido una serie de casualidades, de suerte y una serie de situaciones en las que otros me ayudaron u otros me salvaron, pero eso es falso. No puede haber tantas coincidencias perfectas en tu vida, porque simplemente la suerte, las coincidencias y las situaciones circunstanciales no son perfectas. Pero cada vez que Dios establece algo sobre tu vida porque está interesado en ti, las situaciones se vuelven perfectas. Es en el momento, en el lugar. Es momento, el tiempo y el lugar perfecto para que suceda. No fue antes, no fue después, fue en el momento. Si era antes, tal vez no te importaba. Si fue después, ya no había la oportunidad, pero fue en el momento. Por eso tú vas a encontrar esta palabra también. Si oyeres hoy su voz, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué Dios lo dice? Porque me estoy revelando a ti. Tú me acabas de escuchar, tú sabes quién soy yo. Acabas de ver mi poder, acabas de darte cuenta que estoy descubriendo algo que nadie sabía de ti, pero lo estoy declarando. Te lo estoy diciendo, soy yo el que te mira, soy yo el que ha intervenido en tu vida, soy yo el que dio sanidad, soy yo el que te dio estas circunstancias, soy yo el que te llevó a este espacio. Dios se encarga de mostrarte fehacientemente que fue Él y no fue nadie más. No fue ningún ser humano, no fueron circunstancias, no fue la suerte, fue Dios y Él se encargó. Y hoy es lo mismo que sucede en el pueblo de Israel. Después de ese milagro sorprendente, convertir el agua amarga en agua dulce para que la puedan beber y aún saber de que una vez que la bebieron y se fueron de ese lugar, el agua volvió a ser amarga por la salinidad que había en los minerales. Tú dices, es impresionante, fue solo para ese momento. Sí, pues, como la columna de fuego y la nube que estaba sobre el pueblo de Israel. No es que tú vas al desierto y ves la columna de fuego y la nube que cubría a Israel para que el sol no pueda lastimarlos. Fue el momento y las circunstancias, como el mar rojo que se abrió, fue el momento, el tiempo en el que Dios intervino para que sepan que Él era Dios. Y después de esto es cuando Él le da estatutos y ordenanzas. ¿Qué es un estatuto? Por favor, toma nota. Cuando la Biblia habla de estatutos, habla de algo que está grabado en piedra o metal. Literalmente significa algo grabado en piedra o metal. Habla también de lo que ya está establecido. Algo que ya está establecido. No se va a crear, no se va a establecer, no se va a estructurar, no se va a diseñar. Ya está hecho. También habla de algo promulgado en la eternidad. Algo hablado en la eternidad. Y en consecuencia, si es algo hablado en la eternidad, es algo eterno y perfecto. Las cosas que Dios habla y determina en la eternidad son perfectas y son eternas. El testimonio del Señor es perfecto. Significa que es eterno, no lo puedes cambiar. Puedes dudar, tienes toda la libertad de dudar, pero dudar significa acercarse más a la imperfección y a los errores de tu vida que a los aciertos y a las victorias de la vida que Dios puede darte. Tienes la libertad de dudar, es una elección. Esto lo hemos hablado tiempo atrás. El dudar es una elección que solo te compete a ti. Dios no va a obligarte a creer, yo no puedo obligarte a creer, pero tú eliges dudar. La duda es una elección por la cual te alejas de la perfección de Dios, te alejas de la eternidad de Dios, de la respuesta de Dios para acercarte más al lado de la destrucción, de la oscuridad, de la turbación. Esto significa estatuto, algo grabado en piedra, establecido, escrito en piedra, metal. Algo que fue ya establecido antes. Algo establecido antes. Hay una voluntad que lo estableció, no para el día de hoy.
antes y algo que fue promulgado en la eternidad. Esto es maravilloso. Y dice que le dio estatutos y ordenanzas. Ese estatuto es su palabra. La palabra de Dios, los dichos de Dios, los principios de Dios están grabadas y no se van a borrar. Están establecidas desde antes. Fueron promulgados en la eternidad. Y me encanta cómo Dios, a través de esta circunstancia, les muestra sus estatutos. ¿Por qué no se los mostró antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no les iba a importar. Porque no iban a creer. No tenían las dos posiciones entre la duda y la fe. Ahora puedes creer. ¿Qué decides hacer? ¿Creer o dudar? Entonces se les da sus estatutos, su palabra. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, su palabra, todo aquello que ya existe para traer estabilidad al mundo, para traer estabilidad en el hombre, su palabra. Y luego dice ordenanzas, dice que les dio estatutos y ordenanzas. La ordenanza, ¿qué es? Es la disposición correcta de las cosas. Tú puedes colocar algo en este lugar, pero lo correcto es colocarlo en este lugar. Es la disposición correcta de las cosas. Es el orden correcto para vivir. El orden correcto para vivir. Y el tercero es el gobierno divino sobre tu vida. El gobierno divino sobre tu vida es la ordenanza, es el orden de Dios sobre tu vida. Date cuenta de algo muy importante. Dios nunca te establecerá un orden sin darte primero los estatutos. No puedes traer un orden sobre tu vida, ni sobre tu familia, ni sobre tus hijos, ni sobre tus negocios. Nunca habrá orden y en consecuencia habrá caos. Habrá escasez, habrá turbación, porque no tienes los estatutos. Los estatutos, los principios, la palabra es lo que fundamenta el orden que tú desarrollarás. ¿Cómo puedo traer orden a mi familia? ¿Cómo puedo traer orden a mis hijos? Yo como padre, como esposo, ¿cómo puedo traer ese orden? Es evidente que tengo que tomarlos de algún lugar. Pero cuando hablamos de estatutos, hablamos de algo sólido, inamovible. Algo que no va a cambiar nunca, algo que no puede permutar a través de los tiempos. Y no son las modas, no es la filosofía del hombre, no son los dichos del hombre. Estamos hablando de algo mucho más elevado que todo esto. Y esa es la palabra de Dios, los dichos de Dios, la voz de Dios, el soplido de Dios, lo que Él dijo. Entonces, para traer un orden correcto y perfecto, duradero, sobre mi familia, mi economía, mis finanzas, mi trabajo, mi propia vida, necesito primero tomar los estatutos de Dios, el principio de Dios, la ley de Dios, establecida para traer un orden. Esto es orden. La disposición correcta de las cosas, el orden para vivir y el gobierno divino sobre tu vida. Entonces, cuando tú ya tienes los estatutos, puedes traer el orden sobre tu vida. ¿Por qué nosotros vemos en muchas personas el deseo de traer orden sobre sus vidas? Y tú empiezas a verlos, inician correctamente, buscan hacer lo correcto. Les dura una semana, les dura un mes y luego vuelven al mismo caos y al mismo desorden. Y tú te preguntas, ¿por qué? Y es más, ellos te dicen, ore por mí, necesito que ore por mí, por mi familia, porque no tengo economía, porque hay caos en mi hogar, entre mis hijos, uno quiere hacer una cosa, hay caos con mi esposo, hay caos con mi esposa, y tú ves un completo caos. No hay una dirección correcta, no hay una línea, no hay una visión, no hay nada. Cada quien trata de construir su pequeño mundo, su pequeña isla dentro del mundo que ellos tienen, para subsistir y vivir allí. Tú no ves un diseño, no hay un diseño. Lo bello de Dios como creador es que Él trae un diseño a toda la creación.
Cuando Dios está en el hogar, el mismo diseño de Dios se observa en todo lo que hacemos. Ese diseño tiene que observarse en tu propia vida, en tu hogar, en tus relaciones, en tus finanzas. Ese mismo diseño de Dios. Y por ejemplo, voy a tomar este tema, quizás a muchos no les guste. La Biblia dice que Dios dio a su único hijo, al primogénito. Dios mismo enseñó: yo te doy mi primicia. Y este principio es algo que debe de establecerse en la vida también de todo creyente. Señor, yo le doy a Él mis primicias. Yo le entrego a Él lo que le corresponde. Yo no tomo nada de Él. Yo tomo el diseño de Dios. Traigo el orden de Dios. Pero no puedes traer el orden si no conoces los estatutos. No puedes traer el orden si no amas los estatutos. No puedes traer el orden si no tienes presente y vigente la palabra de Dios, sus estatutos. Cuando me refiero vigente, no significa que para Dios haya pasado, significa que para ti ya pasó. Para ti ya pasó. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. El día de hoy es un término, es una narrativa olvidada por muchos de nosotros. Olvidada por muchos de nosotros. Nuestro cristianismo se ha suscrito solamente a vivir bien, en pedir a Dios cosas para que nos vaya bien, pedirle a Dios paz para que no tengamos conflictos. No quiero conflictos en mi vida, lo cual es perfectamente ridículo en la vida de un cristiano, porque el apóstol Pablo dijo: no tenemos conflictos o guerras contra personas, sangre y carne, sino contra seres espirituales. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, este cristianismo, esta palabra que dejó de ser vigente, solo nos llevó a vivir una vida muy confortable, en donde pido a Dios para que me vaya bien, en donde pido a Dios para mi trabajo. Yo les digo algo, casi el 80% de los pedidos de oración que nosotros tenemos, ¿sabes para qué es? Para que les vaya bien a las personas en sus casas, en sus trabajos, con sus hijos y con sus familias. Casi el 80% de oración que tenemos en nuestra vida, o las peticiones de oración que tenemos, son solo para nosotros mismos. ¿Tan mal estamos? Ya no hay vigencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Hemos puesto otra terminología. Yo te aseguro, quizás quiero tener fe y creer que tal vez el 60% de tus oraciones solo están destinadas a pedir para ti, y el 40% está destinada para extender el reino de Dios y tocar la vida de otros. Quiero tener mucha fe, pero si hacemos una evaluación, tú y yo nos damos cuenta que si no es el 90%, casi es el 100% de nuestras oraciones llenas de peticiones para nosotros mismos. Que nos vaya bien en el trabajo, que no tengamos enfermedades, que tengamos dinero, que me salga bien este asunto, que por favor no haya conflictos, que quiero tener paz, que quiero tener una mejor casa, que quiero tener tal y cual cosa. Si no es el 90%, yo te aseguro que es el 100% de nuestras oraciones solo destinadas a nosotros mismos. Y ahí salta lo de Santiago: pides y no recibes porque pides mal. Si dejaste los estatutos de Dios, si dejó de estar vigente en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tu hogar, escúchame bien, nunca habrá orden en todas las cosas que tú administras. Si dejaste los estatutos de Dios, dejaste de tener vigente la ley de Dios para ti, no para el mundo. La ley sigue estando vigente. Honras papá y mamá y te va a ir muy bien. Pero si dejaste la ley de Dios, dejó de estar vigente para tu vida porque estableciste una ley diferente, estableciste estatutos diferentes. Son más convenientes, son más cómodos, más fáciles de seguir. Quiero que escuches esto: nunca tendrás orden en tu vida, ni en tu familia, ni en tus finanzas, en tus negocios, en tus generaciones. Siempre establecerás el desorden porque olvidaste los estatutos de Dios. Dios da estatutos, y después de que tú tomas los estatutos, Dios te da ordenanzas.
las ordenanzas. Y vamos a leer, por favor, lo que Dios le dijo, verso 26. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto, estatuto y ordenanza, escuchar la ley de Dios y hacer la ley de Dios. No puedes hacer la ley de Dios si no la escuchaste y no la conoces. Y quiero que sigas leyendo. Y guardas todos sus estatutos, no te enviaré, no te llegará ninguna de las enfermedades, ninguna de esas maldiciones que llegó a los egipcios. Y entendamos esto, no es que las 10 plagas de Egipto vendrán sobre tu vida. Lo que Dios estaba mostrando, estos males, esta destrucción, este caos que existe, no llegará a tu vida porque traes el orden de Dios en todo lo que haces. Quiero darte estas dos palabras. Dios le dice: si escuchas y haces. Escuchar literalmente significa oír inteligentemente. Cuando hablamos de la ley de Dios, cuando tú escuchas la ley de Dios, porque es lo primero que viene a tu vida, los estatutos de Dios, ¿cómo me llegan? Porque las escucho, significa oír inteligentemente. No es oír. Es oír inteligentemente, haciendo uso de una capacidad, de una habilidad para discernir, para comparar, para verificar. Habla de inteligencia, habla de un desarrollo. Lo siguiente que significa literalmente escuchar es disponer de toda tu atención. Disponer de toda tu atención. En algún momento yo le pregunté a una persona: ¿tú lees la Biblia? Oh, sí, pastor, yo acabo de leer todos estos 2 capítulos. Y yo le dije: ¿qué entendiste? Dime qué has leído, ¿qué entendiste? Y me respondió: es que no me acuerdo. Bueno, ¿dónde estuvo la inteligencia para poder leer y escuchar? ¿Dónde estuvo toda tu atención? Toda tu atención, tu enfoque. Y lo tercero que significa escuchar es estar listos para obedecer. No oyes con inteligencia y no te dispones toda tu atención si no estás dispuesto a obedecer. Porque quieres hacerlo al pie de la letra, no quieres olvidarte nada. Porque dices: esto es bueno para mí. Sin embargo, ¿hacemos esto con los estatutos de Dios? No. Me encanta este tiempo. Cada vez que observo a las personas, tratar de ser fieles a los protocolos que se han creado en el gobierno para reuniones, para conexión, para ir a tiendas, me fascina. Y cuando yo le pregunto: ¿y por qué haces esto? Y me dicen: es que tenemos que cumplir la ley. Y en algún momento me encantó preguntarle: ¿cuál ley? ¿La del hombre o la de Dios? Y la respuesta es simple: me encanta cumplir la ley del hombre. Al pie de la letra, estamos aquí para cumplir la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley cumples tú? ¿Cuál es la ley que te agrada cumplir más? Claro, la ley del hombre, porque sabes que esa te puede traer un castigo inmediato. Tú robas tus impuestos. Bueno, puede caer la SUNAT, puede haber algún tipo de disciplina financiera sobre tu vida. Tú quiebras la ley, pasas el semáforo, inmediatamente pueden detenerte o ponerte una multa. Porque las consecuencias muchas veces son inmediatas, pero como cuando rompemos la ley de Dios, no pasa nada. Bueno, sigamos rompiéndola pues. Entonces tengo más miedo a la ley del hombre que a la misma ley de Dios. Me encanta cumplir los protocolos al pie de la letra. No he fallado ni una sola vez. No tengo ni una sola multa. Me encantaría que digas lo mismo respecto a la ley de Dios. Podrías decir delante de Dios: Señor, tú sabes que nunca hice nada malo, que no he quebrado tu ley, he amado hasta el día de hoy tu ley. Y no es tu esfuerzo, es el poder de Dios en ti. Estas 3 cosas significa escuchar, es lo que Dios le dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios. Y luego dice: y haces. Escuchar la voz de Dios, escuchar los estatutos, que implica oír inteligentemente, disponer toda tu atención, todo tu enfoque y estar listo para obedecer. Y lo segundo, cuando dice: y haces lo que es recto. Después de escuchar, después de los estatutos, vienen las ordenanzas. Las ordenanzas tienen que ver con el hacer. Dice esa palabra, hacer, literalmente significa 3 cosas.
Ocuparse y tener un trabajo. Tener una ocupación, un trabajo. Ejecutar. No es tener un trabajo y una ocupación, sino ahora es también ejecutar. Y lo tercero es preparar. Disponerse a preparar, a construir, a edificar algo. Cuán importante es ver los estatutos y la ley de Dios. La advertencia fue dada. Yo no quiero el mismo caos que llegó a los egipcios sobre tu propia vida. No quiero el mismo caos sobre ellos. No es mi deseo. Pero no puedo darte un orden si no te doy primero un estatuto. Antes de que el maná, que era la comida, pueda caer sobre el pueblo de Israel, primero caía el rocío. El rocío era el soporte donde el maná podía caer. El rocío limpiaba la tierra, la purificaba, y luego caía el maná, que eran como hojaldres de miel. Dice las escrituras, eran como hojaldres de miel. ¡Qué agradable! Ellos se disponían a recoger los hojaldres, el maná que había caído en el suelo, pero debajo del hojaldre estaba el rocío que había limpiado. Nunca podrás hacer algo correcto en Dios si primero no tienes los estatutos y los principios vigentes en tu propia vida. No es que lo sepas, es que estén vigentes en tu propia vida. Vigente significa toma participación activa de todos mis actos. La palabra de Dios toma participación activa en todos mis actos. Yo quiero darte ya lo último para ir terminando. Habían 3 acciones que ellos tenían que tomar para aceptar esos estatutos. La primera de ellas era reconocer a Dios como dueño absoluto de todas las cosas. Lógico, ¿por qué tomarías la ley de Dios o los estatutos de Dios, lo que ya fue establecido, lo que fue escrito en la eternidad, lo que se estableció antes? ¿Por qué lo tomarías si no reconoces que Él es Dios soberano sobre todas las cosas? Eso es difícil, ¿verdad? Porque cuando tú dices Dios es soberano sobre todas las cosas, hablas de tu tiempo, de tu talento y de tu tesoro. Que Dios sea el dueño de tu tiempo, talento y tesoro. ¿Y eso es cierto? El papel puede resistir todo, pero en la vida práctica, ¿Dios es dueño de tu tiempo, de tu talento y de tu tesoro? ¿O tú dispones de la mejor intención, con la mejor intención, tu propia vida? Lo segundo que ellos tenían que reconocer era aceptar su palabra como infalible y perfecta. Aceptar su palabra como infalible y perfecta. Si el desorden está en tu vida, hay un caos. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. ¿Te diste cuenta cómo Dios no puede gobernar en el caos? No hay un gobierno de Dios. El caos solo refleja tu gobierno. Las carencias solo reflejan tu gobierno. La incertidumbre solo refleja tu gobierno. Las dudas en tu familia, en tu hogar, en tus negocios, en tus finanzas, solo reflejan tu gobierno. Y esto es desorden, esto es un caos. La Biblia enseña que Dios es un Dios de orden. Y no es que yo trate de hacer el orden de Dios. Esto lo hemos visto nosotros tantas veces en nuestra vida. Cuando vienen los consejos, pastor, ¿qué puedo hacer por tal y tal cosa? Y nosotros, cuando iniciamos el ministerio, les decíamos, bueno, tienes que hacer esto. Y les dábamos el orden de Dios, tienes que hacer esto. Al mes siguiente, peor. Y les preguntábamos, ¿qué sucedió? Bueno, es que lo intenté hacer, pero no funcionó. Pero nunca nos dimos cuenta que antes de establecer el orden, primero era establecer los estatutos. Y no tiene nada que ver con que yo te enseñe la palabra o que te diga cuál es la ley de Dios o cuál es la voluntad de Dios. Tiene que ver con que tú la ames. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Tiene que ver con que tú la ames, no con que la sepas, sino con que la ames. Y digas, esto estará vigente en mi vida todos los días de mi vida hasta que el Señor me recoja. Y se las enseñaré a mis hijos y a los hijos de mis hijos, porque siempre estará vigente.
Para tomar los estatutos de Dios, les estoy mostrando 3 cosas que el pueblo de Israel tenía que aceptar. Reconocer a Dios como el dueño y Señor absoluto de todas las cosas. Lo segundo, aceptar su palabra como infalible y perfecta. Y lo tercero, mantenerse fiel a Dios. Mantenerse, aferrarse. Yo no sé si alguna vez te has aferrado de algo, literalmente. No sé si tal vez a algún transporte te aferraste del manubrio para no caerte, de algún asiento para no caerte. Te aferrabas porque sabías que si te soltabas te ibas a lastimar. No sé si te has aferrado a tus hijos alguna vez cuando viste que estaban a punto de caerse ellos, o te aferraste de la mano de alguien cuando estabas a punto de caer tal vez al suelo. Pero el aferrarse significa: no lo suelto porque esto es mi vida. No lo quiero soltar porque es mi vida. ¿A cuántas cosas nos aferramos que no tienen nada que ver con nuestra vida? ¿A qué te aferras? ¿Por qué no eres capaz de soltar aquello que no produce vida, aquello que no trae orden a tu vida, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a tus finanzas? Pero te aferras contra viento y marea porque consideras que es lo correcto. Mantenerse fiel a Dios es mantenerse a su palabra. Y yo quiero ser vigente en la palabra de Dios. Me voy a aferrar a ella como si de ello dependiera mi vida. De eso se trata, aferrarse a la ley de Dios, porque sí, de ello depende tu vida. No hay orden en nada de lo que tú hagas, en nada de lo que tú tengas, en nada de lo que tú desees, si no estableces primero la ley de Dios, los estatutos de Dios, la voluntad de Dios, y las estableces y dices: esto estará vigente todos los días de mi vida. Entonces recién vienen las ordenanzas. ¿Cómo Dios puede traer orden a tu vida si no tienes ningún estatuto que amar? Dios es un Dios de orden. Por favor, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, y yo quiero que dejes al Espíritu Santo para que traiga arrepentimiento, traiga convicción sobre tu vida, porque si Él no lo hace, nadie lo puede hacer. Si el Espíritu Santo no trae convicción sobre tu vida, nadie más lo puede hacer. Nadie más. Quiero invitarte a que abras tu corazón, no te resistas, no lo endurezcas, porque probablemente en tu mente ahorita hay muchos pensamientos y tratas de justificar lo injustificable. Y podrías estar diciendo: sí, pues él habla por esta cosa, pero si él viviera tal cosa, claro, pues se declara esto, pero si él supiera esto, y justificas tus errores y tu desorden por el dolor que tienes. Pero el dolor no justifica un desorden. El dolor solo muestra las acciones incorrectas de tu propia vida. Ahí con tus ojos cerrados, quiero guiarte a una oración rápidamente. Si lo deseas: Señor Jesús, yo te pido perdón. Sí, he pecado una vez más. Traigo mi caos y mi desorden, y lo veo reflejado en casi todo lo que hago. Y por ello te pido perdón. Olvidé tus estatutos y en consecuencia no tengo el orden en mi vida. No hay ordenanzas tuyas. Las he despreciado porque desprecié tu palabra. Perdóname. Perdóname. No quiero endurecer mi corazón. Quiero el bienestar para mi familia, mis generaciones y para aquellos que también no te conocen. Recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti, por favor. Padre, yo oro por cada persona conectada a través de estos enlaces en donde puedan encontrarse. Solo tú sabes la situación por la que están pasando. Solo tú sabes, Señor, las aflicciones, las decepciones, dolor, tristeza por la que puedan estar pasando. Y Señor, estoy completamente seguro que tú nunca los llevaste a esto. Ellos tomaron un camino errado, equivocado, dejaron tu palabra, dejaron tu ley, te dieron la espalda, y esta es la cosecha de sus propias vidas. Señor, sánalos. A todo aquel que se arrepiente, sánalo, levántalo.
Haz que pueda brillar una vez más con tu poder y con tu luz. Suple para sus necesidades, que no les falte nada, que ellos vuelvan a tu palabra, que ellos vuelvan a tu ley. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén.